Bien, pues muy buenos días a todas y a todos quienes siguen esta comparecencia de prensa vía telemática para valorar los asuntos de la actualidad de Andalucía. Bien, hay varios asuntos que tienen que ver con la gestión del señor Moreno, que en plena fecha navideña se está cubriendo de gloria. En primer lugar, no hay más remedio que referirse al circo que el señor Moreno ha montado en relación con la vacuna del COVID. Parece que el Gobierno de la Junta de Andalucía no se alegra de que por fin haya llegado a España, al resto de Europa, pero a nuestro país y a nuestra comunidad autónoma, la vacuna para frenar de una vez por todas la pandemia del COVID-19. Desde el primer momento, el señor Moreno ha utilizado este asunto para confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, para mentir en relación con las intenciones del Gobierno de España y, como hace habitualmente, utilizar de manera torticera e intentar engañar a los andaluces y a las andaluzas con asuntos que tienen que ver con la gestión de la pandemia. Ayer se comprobó, ayer se reunió el Consejo Interterritorial de Sanidad, en el que participan todas las comunidades autónomas, en el que están presentes los consejeros y las consejeras de las comunidades autónomas. Estuvo participó el consejero Aguirre, el consejero andaluz, y en él la Junta de Andalucía, ninguna comunidad, pero la Junta de Andalucía no profirió ni una sola crítica al reparto de las vacunas del COVID-19. ¿Qué pasa entonces? ¿Que no hay ninguna queja? ¿Que el señor Aguirre no se atrevió a formularla en el seno del del Consejo Interterritorial? ¿O que todo es un montaje auspiciado, ideado por el señor Moreno Bonilla para crear un problema y para confrontar con Pedro Sánchez con un asunto en el que no hay ninguna sola medida que perjudique a Andalucía, sino más bien al contrario? El señor Moreno no tiene empacho para buscar problemas donde no los hay, utilizando algo tan serio, tan grave y tan triste como es la pandemia de la COVID-19. Nos parece muy grave lo que el señor Moreno ha hecho estos días en relación con la vacuna. Él sabe perfectamente que el Gobierno de España ha adquirido el doble de las vacunas necesarias para que nadie tenga ninguna queja y para que a nadie le falte vacuna en ninguna comunidad autónoma. Sin embargo, también en este asunto, emulando a su compañera en la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, ha utilizado, insisto, de manera torticera y de manera lamentable, para vergüenza de todos los andaluces y las andaluzas. Pedimos al señor Moreno que deje la propaganda y que deje la confrontación, especialmente con asuntos tan delicados y tan graves como es la COVID-19, especialmente como es el reparto de la vacuna, que el Gobierno de España está haciendo de una manera impecable, por más que moleste a lo que parece al señor Moreno Bonilla. También queremos hablar de un asunto que ha trascendido hoy mismo a través de un medio de comunicación y que, con toda seguridad, se va a confirmar pues de manera inmediata. Me refiero al aumento de altos cargos en la Administración de la Junta de Andalucía, en las provincias. Hay que recordar que el Partido Popular, también Ciudadanos, pero especialmente el Partido Popular, por ser un partido más veterano, ha tenido siempre entre su estrategia política la crítica al Gobierno, a los gobiernos anteriores, en relación con el número de políticos, de delegados, de responsables para gestionar los asuntos que tienen que ver con la administración andaluza. No solamente no han cumplido con lo dicho de reducir la administración, después de haber criticado, insisto, durante muchos años a los anteriores gobiernos, sino que ahora nos enteramos de que en plena pandemia
cuando la gente lo está pasando tan mal, aumentan el número de delegados provinciales hasta 10. Esto contradice absolutamente todo lo que ha venido defendiendo el señor Moreno durante todos estos años. Hay que recordar que hace unos años el Gobierno anterior subió a 7 delegados en las provincias, un número más que aceptable, en un contexto absolutamente distinto. Sin embargo, ahora el Gobierno del señor Moreno sube a 10 el número de delegados y delegadas en las provincias de Andalucía, con el agravante de estar en una situación muy grave de pandemia y con el agravante de que, precisamente para hacer frente a esta situación, el señor Moreno regatea una vez tras otra la contratación de profesionales sanitarios y la inversión en la sanidad pública. Nos parece una profunda, completa desvergüenza del señor Moreno Bonilla el que en plena segunda ola, en plenas Navidades, con nocturnidad y alevosía, pretenda colar la contratación de, si son 3 por provincia, 24 altos cargos más para complacer con toda seguridad a gente de su partido y para que el señor Marín pues siga haciendo clientelismo dentro del suyo y deje de lado la contratación y el refuerzo de la atención sanitaria pública. Es una auténtica vergüenza, no encontramos otro calificativo por parte del señor presidente de la Junta de Andalucía, que después de años de críticas a los anteriores gobiernos, insisto, por el número de personas que se dedicaban en los altos cargos a gestionar la administración andaluza, ahora de golpe y porrazo, insisto, en plenas Navidades y en plena pandemia, mientras se niega a aumentar la plantilla de los hospitales y abrir los centros de salud, contrate a 24 personas en las provincias. Estamos hablando de un montante anual que no será inferior a los 800.000 euros. Entre 800.000 y 1 millón de euros anuales va a costar a los andaluces la broma de que el señor Moreno Bonilla satisfaga a determinadas personas de su partido y que el señor Marín siga haciendo clientelismo dentro del suyo. Algunos estarían ya preparando un desplegable para los periódicos del fin de semana si esto se hubiese hecho en etapa de gobierno socialista. La derecha es hipócrita y, en este caso, se ha demostrado una vez más. Nos parece, insisto, y termino con este tema, una completa y absoluta desvergüenza por parte del señor presidente de la Junta de Andalucía que haya aprovechado la pandemia para contratar a 24 nuevos altos cargos mientras se niega a reforzar las plantillas de la sanidad pública andaluza. Esto no lo entiende nadie, no lo entienden los andaluces ni las andaluzas y tendrá que dar las explicaciones oportunas que, desde luego, en ningún caso pueden ser convincentes teniendo en cuenta la situación. Quiero también referirme a que, bueno, es tradicional la mentira, el montaje por parte del señor Moreno Bonilla. Un clásico es el agravio en relación con el Gobierno de España en cuanto a los fondos europeos, fondos estatales que llegan transferidos por parte del Gobierno. Bueno, pues hay que decirle a los andaluces y a las andaluzas que Andalucía es la comunidad de España que más fondos RIAD, unos fondos destinados a invertir en sanidad, en hospitales en general, en centros de salud, en cuestiones que tienen que ver con la crisis de la COVID-19, va a recibir 1.881 millones de euros, el 19% del total de España. Pedro Sánchez vuelve a cumplir con Andalucía. De matemática es imposible discutir, de números, de cifras, 1.881 millones, el 19% del total. Sin embargo, el señor Moreno Bonilla y sus voceros siguen continuamente criticando al Gobierno, criticando a Pedro Sánchez por un supuesto agravio que es un absoluto y completo montaje, como tantas veces hemos denunciado. A nosotros
nosotros no opinamos sobre estos asuntos con pruebas y esta es una prueba irrefutable de que el supuesto agravio al que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a Andalucía es un completo y absoluto montaje. Estos 1.881 millones de euros, como he dicho, están destinados a fortalecer la sanidad pública, la educación, los servicios sociales y la economía, es decir, los sectores que se han visto perjudicados, que se han visto dañados por la crisis sanitaria, por el impacto de la pandemia. Y en su reparto se ha tenido en cuenta la riqueza territorial y el desempleo, que son, por otra parte, los criterios que fija la Unión Europea. Aquí no hay trampa ni cartón. La trampa y el cartón se lo dejamos al señor Moreno Bonilla y a los continuos montajes que diariamente multiplican sus voceros. También quiero referirme a un asunto desde nuestro punto de vista sangrante, y es la subasta de medicamentos. Hay que decir muy claramente que el señor Moreno, con esta decisión, hace que los andaluces pierdan 300 millones de euros al año para la sanidad pública, que pasan a beneficiar a las grandes industrias, a las grandes compañías farmacéuticas. Eliminar la subasta de medicamentos supone un menoscabo, un perjuicio a las arcas de la Junta de Andalucía anual de 300 millones de euros, que se invertían en más sanitarios, más y mejores centros de salud y en hospitales de la comunidad. Ahora vamos a tener 300 millones de euros menos para estos menesteres por un capricho del señor Moreno y por una intención clara de agradar, de favorecer a las grandes compañías farmacéuticas. Además, nos parece absolutamente bochornoso, vergonzoso, el pacto suscrito ayer en medio de un boato, como si aquello fuera pues una coronación de no sé quién, ante un asunto que, insisto, perjudica a los andaluces y a las andaluzas. 8 años ha habido en los que la Junta ha recortado los enormes beneficios de las compañías farmacéuticas, que siguen teniéndolo, para que los andaluces tuviéramos una mejor atención sanitaria, insisto, con una cantidad que oscilaba, lógicamente, pero que en estos momentos está en torno a los 300 millones de euros al año. El señor Moreno se entrega al negocio privado de estas multinacionales a las que todo el mundo sabemos que está ligado por intereses que nunca ha aclarado del todo. Además, el señor Moreno se contradice. Pacta con la farmacéutica el fin de la subasta, mientras con la otra mano, bueno, pues mete una enmienda de última hora en el presupuesto de 2021, en la que, de alguna manera, sigue con una parte de la misma de una manera mucho menos ventajosa para la ciudadanía que la vigente, que data pues de los tiempos del anterior gobierno del PSOE. Y termino ya con un asunto importante, puesto que es el paradigma de la manipulación, el montaje, la utilización de los servicios públicos por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y del señor Moreno en particular. Me refiero al reciente cese del señor Zancajo en Canal Sur, en la radio y televisión de Andalucía. La situación, ya hemos dicho, de este señor era absolutamente insostenible desde hace mucho tiempo y se vio agravada durante los días de huelga que la plantilla de la RTVA ha seguido masivamente y que después de que más de 600 trabajadores pidieran por escrito formalmente su cese. Solamente un año ha durado esta persona en el cargo, el fichaje estrella para los informativos por parte del señor Moreno Bonilla, que por otra parte también tanto gustó a la extrema derecha de Vox. Un año ha bastado para fulminar la audiencia de la cadena pública andaluza y, sobre todo, la credibilidad de la RTVA. Pero parece que el señor Moreno no ha entendido absolutamente nada de lo que está pasando en la RTVA. No ha entendido las justas reivindicaciones de los trabajadoras
de los trabajadores y de las trabajadoras, y para sustituir al señor Zancajo nombra a la delegada en Madrid de la RTVA, Carmen Torres, cercana absolutamente al señor Moreno Bonilla, y con una larga lista de manipulación, partidismo y enfrentamiento con la plantilla de la RTVA en la capital de España, en la delegación de la capital de España. Ha dinamitado la delegación de Canal Sur en Madrid y como premio se le nombra, bueno, pues responsable de los informativos en Andalucía, en la RTVA. Nosotros exigimos al señor Moreno Bonilla que respete a la RTVA como el servicio público que es, que se incluye, se establece su funcionamiento en el Estatuto de Autonomía y que preserve su imparcialidad y su pluralismo. Desde luego, los movimientos que se están dando en la RTVA, como denuncian de manera constante sus trabajadores y trabajadoras, van claramente en el sentido contrario. Llevan el mismo camino que el Canal Nou en la Comunidad Valenciana y que otros canales de comunidades autónomas en las que ha gobernado el Partido Popular. Tememos por el futuro de la RTVA y una seña de identidad en la que se ha convertido en estos, bueno, pues 30 años en nuestra tierra, no puede desaparecer por un capricho del señor Moreno Bonilla, teniendo en cuenta el papel, bueno, creo que reconocido por todos, con sus problemas, con sus polémicas, con todo lo que queramos, pero un papel indiscutiblemente muy positivo en el tejido social de nuestra comunidad autónoma. Esos son los asuntos que yo quería hoy comentar. No sé si hay alguna pregunta por parte de algún medio que haya enviado. Si no, pues damos por finalizada la rueda de prensa y agradezco a todos y cada uno de los que han estado siguiendo la vía telemática, pues por haber estado ahí. Muchas gracias.